Bueno, ahorita el representante que habló antes de mí habló de mentes creativas. Yo también creo que el presidente, el gobierno Duque, en la estimación que está haciendo de la economía, está siendo muy creativo. Y es verdad que tenemos que ser optimistas y meterle actitud positiva de que vamos a salir de la crisis, pero ese optimismo y ese positivismo tiene que estar arraigado en datos y en proyecciones reales de la economía, del comportamiento para la reactivación económica y especialmente el tejido empresarial. Y yo comparto en ese sentido las observaciones del gerente de la República y del delegado de la Contraloría al afirmar que esas proyecciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda son exageradamente optimistas, exageradamente optimistas. Una proyección de crecimiento en el 2021 del 6.6%. Eso no es L, eso ni siquiera sube, eso ya es una proyección en B, ¿sí? En V, que si vamos a caer en el 2020, como el propio gobierno estima, en 5.5%, y en el 2021 vamos a crecer más de lo que vamos a caer, eso es un exagerado optimismo, por no decirlo menos. Y la preocupación de ese exagerado optimismo es que se proyecta mal los ingresos y los gastos por parte del Estado, del gobierno central. Es una mala proyección y a mí sí me preocupa que en esta discusión macro en la que estamos entrando en este momento partamos de unas premisas falsas, porque si partimos de premisas falsas llegamos a conclusiones falsas y al final se va a ver afectado es el gasto y la inversión, que como todos estamos diciendo aquí de todas las bancadas es lo necesario para reactivar la economía. Y por eso me preocupa, algunos ya lo mencionaron y la presentación del delegado de la Contraloría fue muy clara. En los ingresos, los recursos de capital que se están proyectando como ingresos para el Estado, vemos 50 billones que no se ve muy claramente de dónde salen. Aparece el concepto escrito ahí en el papel, pero no tenemos absolutamente ni idea de dónde salen. Estamos hablando 12 billones de pesos de enajenación de activos, 26 billones de pesos en el concepto otros, recursos de capital, ese otros que cabe todo y no cabe nada, y 12 billones de pesos en recursos de balanza a partir de lo que queda de este año del 2020. 50 billones de pesos que se estipula más o menos en el 15% de lo que es el presupuesto del PGN. 15% de suposición de ingreso, que no tenemos ningún tipo de asidero real para poder plantear que eso va a ser completamente viable. Y sin mencionar la proyección, como lo dijo el señor de la Contraloría, de un aumento del IVA en el 42%. 42%. Aumento del consumo por ingreso del consumo, 64%. Unas proyecciones que, insistimos, si no nos los presenta aquí el ministro de Hacienda directamente a que nos detalle de dónde sale esa estimación, es imposible plantear un análisis del presupuesto de manera seria. Porque si bien, y eso lo compartimos, que haya un incremento en la inversión del 10%, ya con solo ver estos ingresos que no se van a cumplir, esa inversión se va a caer. Y vamos a tener, como siempre pasa en los últimos años, un presupuesto completamente desfinanciado y el que se ve castigado en la inversión. Porque eso sí, porque la deuda no la tocamos. Porque es que el pago de la deuda es imposible tocarla, el pago de la deuda es imposible revisarlo. Yo celebro que los del Centro Democrático por lo menos estén planteándolo en la revisión del 3-4 billones de pesos para el pago de la deuda. Nosotros sí creemos que se puede hacer un poco más con voluntad política. Claro, tampoco sacada los cabellos, pero sí es posible como lo está haciendo el mundo entero. Y países en peores condiciones de pobreza lo están haciendo, pero es que acá no podemos, porque esa es la ortodoxia, es que acá es imposible revisar la deuda, porque ese es el dogma de los dogmas. Pero voy un poco más allá, presidente. Cuando estamos hablando que por ingresos de IVA, 42% en aumento, y de renta solamente el 5.3%, ahí vemos lo que es la imposibilidad de plantearnos realmente unos impuestos progresivos. Ahí se evidencia la regresividad de los impuestos en nuestro país. Y así como es difícil plantear en estas circunstancias algún tipo de discusión sobre lo que es una reforma tributaria, nosotros tenemos que plantearlo. Porque es que en estas situaciones de crisis tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Porque es que el soporte de la crisis no puede ser simplemente el endeudamiento. El endeudamiento, que es lo primero a lo que aplicamos, y yo personalmente, yo no estigmatizo el endeudamiento per se. El endeudamiento puede ser positivo cuando al momento de endeudarnos sabemos muy bien en qué vamos a invertir, de tal manera que el retorno sea mucho mayor del endeudamiento. Obviamente aquí no pasa en este país, porque nosotros nos endeudamos para gastar, no para invertir. Pero más allá de eso, si es la reforma tributaria de concebirnos una reforma tributaria realmente progresiva, donde no se castigue
a los trabajadores, a las clases medias con este impuesto como el IVA, que es completamente regresivo, sino que le metamos diente a los impuestos de renta, impuestos de patrimonio, que es realmente donde está la progresividad, tal como lo dicen los premios Nobel de Economía. 30 segundos, presidente. Termine, doctor. Gracias, solo termino. En la semana pasada, en el Congreso de la ANDI, Premio Nobel de Economía 2019, Esther Duflo hablaba, ella es la que habla y no es socialista, no es castrochavista, no, Premio Nobel de Economía de Mercado, habla la necesariedad de plantearnos impuestos para los milmillonarios, los súper ricos, lo que mejor les va en la economía, no para empobrecerlo, decimos, sino como un elemento de justicia tributaria, pero especialmente de activación económica, no solamente la deuda, sino también miremos internamente cómo nos reajustamos y cómo hacemos un esfuerzo interno en una política de redistribución tributaria para poder soportar un poco lo que necesita el Estado para gastar, invertir y hacer activar la economía. Gracias, presidente. Muy bien, doctor. Tiene la palabra el doctor.